Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde la emoción nunca duerme y las noticias del mundo de la farándula llegan frescas como la brisa marina de Estambul. Prepárense, abróchense los cinturones y pónganse cómodos, porque hoy, 1 de diciembre de 2025, vamos a desvelar un giro argumental en la vida de dos de las estrellas más radiantes del firmamento turco y global, Can Yaman y Demet Özdemir. Esa pareja que como un huracán de talento y carisma, desata pasiones, suspiros y un torbellino de especulaciones. Y lo que hoy vamos a compartir, queridos amigos, es una bomba informativa que ha dejado a muchísimos con la boca abierta, a las redes sociales ardiendo en un frenesí de hashtags y a los más románticos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Si por alguna inexplicable razón aún no se han sumado a nuestra gran familia de suscriptores este es, sin lugar a dudas, el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo que grita suscribirse y por favor, no olviden activar esa campanita que suena a sorpresa, porque les aseguro que se vienen cosas geniales y revelaciones que les dejarán sin aliento. A ver, hagamos un viaje rápido en el DeLorean de la memoria. ¿Quién podría olvidar la química que desbordaban Can Yaman y Demet Özdemir en la serie que los catapultó a la fama mundial, esa joya llamada Erkenci? Esa conexión en pantalla era tan palpable, tan electrificante, tan visceralmente real, que el mundo entero, sin importar idioma ni frontera, se enamoró perdidamente de ellos. Esa chispa que veíamos en la ficción, esa complicidad magnética, ese juego de miradas que decía más que 1000 palabras, ¿quién no soñó con todo el fervor de un fan devoto que saltara, indomable, a la vida real? Y para la sorpresa y deleite de muchos, así fue. Durante un tiempo que pareció sacado de un cuento de hadas moderno, Can y Demet se convirtieron en una de las parejas más seguidas, analizadas y comentadas del panorama internacional. Sus muestras de cariño públicas, sus escapadas románticas, sus apariciones conjuntas en eventos, cada instante era diseccionado al milímetro por sus miles de fans, quienes anhelaban verlos siempre felices, radiantes y por supuesto profundamente enamorados. Pero como bien sabemos en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar más rápido de lo que tarda una estrella fugaz en cruzarse en el firmamento. Y aquí es donde la trama se pone verdaderamente intrigante, queridos detectives de la farándula. Porque hoy, 1 de diciembre de 2025, ha surgido una noticia que, como un golpe de realidad, ha caído como un jarro de agua fría para algunos, pero que para otros, representa un soplo de aire fresco, una luz de esperanza que ilumina el camino de sus corazones. Una noticia que involucra directamente a Can Yaman y Demet Özdemir, y que ha logrado revolucionar por completo el universo de sus seguidores, desatando un debate apasionado en cada rincón de Internet. ¿Se estarán preguntando con la curiosidad picándoles las entrañas, de qué se trata exactamente? Pues bien, agárrense de sus asientos, prepárense para la montaña rusa emocional, porque lo que vamos a contarles, estimados espectadores, podría ser el inicio de una nueva y deslumbrante etapa, una sorpresa monumental que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. Seamos sinceros, la relación de Can y Demet, aunque envuelta en un aura de romance de película, tuvo sus altibajos, como suele ocurrir en cualquier vínculo humano profundo. Hubo momentos de pasión desbordante, de entendimiento mutuo, de complicidad tácita, pero también, inevitablemente, hubo desencuentros, momentos de tensión, la cruda realidad que a veces se impone. Y a pesar de que ambos artistas, con admirable entereza, intentaron mantener su vida privada lo más discreta posible, lejos del escrutinio constante, los medios de comunicación y sus fervientes fans siempre estuvieron muy pendientes de cada detalle, capturando, analizando y soñando con su idilio. Tras su ruptura, ambos, con la resiliencia que los caracteriza, decidieron rehacer sus vidas, cada uno por su camino, explorando nuevos proyectos profesionales, persiguiendo sus sueños individuales y, para muchos, emprendiendo el necesario proceso de sanación. Vimos a Can cautivando a audiencias en Italia, conquistando corazones con su inconfundible carisma y sumergiéndose en ambiciosas producciones internacionales, mientras que Demet continuaba brillando con luz propia en Turquía, explorando diversas facetas de su carrera actoral y demostrando, una vez más, su inmenso talento y su versatilidad camaleónica. Pero hoy, amigos míos, hoy ha sucedido algo que ha cambiado el panorama por completo. Algo que ha encendido la mecha de la especulación y ha puesto a todo el mundo a tejer hipótesis. El rumor que comenzó a circular como pólvora en los corrillos virtuales hace apenas unas horas, apunta a una posibilidad que para muchos es simplemente un sueño hecho realidad, Can Yaman y Demet Özdemir han decidido contra todo pronóstico, darle una nueva y poderosa oportunidad al amor. Si han oído bien, no es un lapsus, ni una broma de mal gusto.
Después de todo este tiempo separados, después de haber transitado caminos distintos, parece que las intrincadas y misteriosas vueltas de la vida los han vuelto a unir, a entrelazar sus destinos una vez más. Y esto, queridos amigos, no es una simple especulación nacida de la imaginación de los paparazzi, no señor. Hay indicios sólidos, hay señales claras, hay patrones que nos hacen pensar, con una convicción creciente, que algo muy gordo, algo muy significativo, se está cocinando a fuego lento. ¿Y cuáles son esos indicios?, se preguntarán ustedes con la expectativa al máximo. Pues bien, como buenos detectives de la farándula que somos, nos hemos puesto a investigar con lupa, a desenterrar cada migaja de información, a conectar los puntos que a primera vista parecían inconexos. Y lo que hemos descubierto es, francamente, bastante revelador. Para empezar, se ha filtrado información de fuentes muy cercanas a ambos artistas, personas de confianza que, bajo el manto del anonimato, aseguran haberlos visto juntos recientemente. Y no hablo de un encuentro casual y fugaz en un aeropuerto o en un centro comercial. Me refiero a encuentros que sugieren intimidad, que hablan de una reconexión genuina. Se habla de cenas a la luz de las velas en restaurantes poco concurridos, de paseos nocturnos por lugares emblemáticos de la ciudad, de miradas cómplices que, según testigos presenciales, no dejan lugar a dudas sobre la naturaleza de su vínculo. Al principio, como es natural en nuestro oficio, éramos escépticos. Porque en el mundo del espectáculo los rumores son el pan de cada día, a menudo inflados, a veces completamente falsos. Pero cuando más de una fuente fiable, más de un testigo creíble, empieza a coincidir en los detalles, es imposible ignorarlo. La probabilidad de que todo sea una fantasía se desvanece, dando paso a una posible verdad. Pero eso no es todo, amigos, y esto es lo que más me fascina. En un giro de los acontecimientos que parece sacado de una novela romántica, tanto Khan como Demet han compartido en sus respectivas redes sociales, casi al mismo tiempo, fotografías y stories que, si se interpretan con la debida atención y un poco de suspicacia romántica, parecen ser inequívocos guiños el uno al otro. Por ejemplo, Khan subió a su perfil una impresionante foto de un atardecer espectacular, acompañado de un mensaje cargado de emotividad sobre las segundas oportunidades y el poder del destino. Y unas horas después, como si fuera una respuesta cuidadosamente orquestada, Demet compartió un fragmento de una canción cuya letra hablaba precisamente de volver a encontrar esa magia perdida, de la posibilidad de un renacer. ¿Coincidencia? Podría ser, claro está. El universo a veces nos regala sincronicidades asombrosas. Pero cuando se juntan tantas casualidades, cuando se alinean tantos planetas de forma tan sospechosa, uno empieza a sentir, con una certeza que va más allá de la mera intuición, que hay algo más grande en juego. Y si a todo esto le sumamos el detalle por demás curioso, de que ambos, de forma simultánea y misteriosa, han cancelado compromisos profesionales y personales que tenían programados para las próximas semanas, la hipótesis de una reconciliación, de un retorno triunfal, se vuelve cada vez más sólida, casi inexpugnable. Imaginemos por un momento, y esto ya es entrar en el terreno de la pura especulación, de la fantasía alimentada por nuestra propia imaginación, ¿qué podría significar todo esto para ellos y para nosotros? ¿Será que el tiempo, ese sanador implacable y sabio consejero, les ha brindado la perspectiva necesaria para darse cuenta de que lo que tenían era algo verdaderamente especial, un tesoro único que vale la pena luchar por conservar? Tal vez ambos en sus caminos individuales han pasado por experiencias vitales que les han hecho reflexionar profundamente sobre el significado del amor, la importancia de las relaciones, y sobre las personas que realmente ocupan un lugar insustituible en sus vidas. Es una posibilidad muy real, ¿verdad? Porque todos hemos aprendido a través de nuestros propios recorridos vitales, que a veces el camino nos enseña lecciones valiosas, nos moldea, nos transforma y sobre todo, nos hace revalorizar aquello que tuvimos, aquello que dejamos escapar. Y piensen en el impacto mediático, en la onda expansiva que tendría esto si se confirmara. Si esta noticia se vuelve oficial, si el rumor se transforma en un hecho irrefutable, la repercusión no solo causaría un auténtico revuelo en Turquía, sino que resonaría a nivel internacional con una fuerza sísmica. Las redes sociales, esos epicentros de la opinión pública y el entretenimiento, explotarían literalmente con un aluvión de comentarios, análisis exhaustivos, debates apasionados y, por supuesto, un sinfín de memes ingeniosos y montajes creativos, obra y gr. hacia de sus fans más ágiles y divertidos. Sería, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más comentados, más analizados y más celebrados de este final de año.
La gran pregunta que nos hacemos, y que seguramente se hacen ustedes también, es: ¿serán capaces de superar los obstáculos, las diferencias, las circunstancias que quizás los separaron en el pasado? ¿Habrán crecido como individuos y como pareja lo suficiente como para construir un futuro juntos, esta vez de una forma más sólida, más madura y, esperemos, más duradera? La verdad es que aunque todavía no hay una confirmación oficial por parte de sus representantes, ni un comunicado de prensa que ponga punto final a las especulaciones, los indicios son demasiado fuertes, demasiado consistentes como para ser simplemente ignorados. Y como siempre aquí en nuestro canal, nuestro compromiso es ser los primeros en traerles la información más relevante, en desvelar los secretos mejor guardados, y sobre todo, en compartir con ustedes nuestras impresiones más honestas, nuestros análisis más profundos y nuestras reflexiones más sinceras. Creemos firmemente que si esta noticia resulta ser cierta, significaría algo maravilloso, que el amor verdadero, ese amor que deja huella, a veces tiene una forma muy peculiar y persistente de encontrar su camino de vuelta a nosotros, de resurgir de las cenizas y florecer de nuevo. Estamos, estimados amigos, ante lo que podría ser un regreso triunfal, un renacer de un amor que cautivó a millones. O quizás, ante un nuevo capítulo lleno de sorpresas, de aprendizajes y de una evolución personal y de pareja que nos mantendrá expectantes. Lo que sí es seguro, y esto es una verdad inmutable, es que Can Yaman y Demet Özdemir, cada uno a su manera, y ahora quizás juntos de nuevo, siempre consiguen captar nuestra atención, mantenernos fascinados y sobre todo, mantenernos al borde del asiento, ansiosos por saber qué será lo próximo. Y nosotros, como fieles seguidores de sus exitosas carreras, de sus apasionantes vidas y de sus innegables encantos, estaremos muy atentos a cualquier novedad, a cualquier pequeña señal que pueda iluminar el camino. Les invitamos a ustedes también a mantener esa chispa de expectativa encendida, a seguir pendientes de nuestras próximas actualizaciones, porque de seguro, en cuanto sepamos algo más concreto, algo que vaya más allá del rumor, se lo contaremos de inmediato con la urgencia y la emoción que merece. Para recapitular, queridos amigos, la noticia que ha sacudido hoy, 1 de diciembre de 2025, el mundo del espectáculo y ha puesto a todos a especular con una alegría desbordante, es la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Después de un tiempo de separación, de caminos que tomaron rumbos diferentes, y ante la existencia de fuertes indicios, señales inequívocas y rumores provenientes de fuentes cercanas y fiables, todo apunta a que esta carismática y magnética pareja podría estar dándose una segunda oportunidad, un nuevo comienzo para su historia de amor. Hemos analizado con detalle las señales, las coincidencias en redes sociales que parecen mensajes cifrados, y las misteriosas cancelaciones de compromisos, y aunque aún no hay una confirmación oficial, la expectativa es máxima, el entusiasmo es contagioso y la esperanza de verlos juntos de nuevo es palpable. Ha sido un verdadero placer, un honor y una gran emoción compartir con ustedes estas intrigantes y apasionantes novedades. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya mantenido pegados a la pantalla con la misma intensidad con la que nosotros seguimos sus pasos. Si les ha gustado este contenido, si les ha generado emociones y reflexiones, no duden en regalarle a este vídeo un gran y sonoro me gusta. Compartan esta información vital con sus amigos, sus familiares, especialmente con aquellos que, al igual que nosotros, son fervientes fans de Can Yaman y Demet Özdemir y que anhelan verlos felices. Y lo más importante de todo, si por algún motivo aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, para estar siempre al día de todo lo que sucede en el fascinante y vertiginoso mundo del entretenimiento. Déjenos en los comentarios, ahí abajo, qué opinan sobre esta posible reconciliación. ¿Creen que es real? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué significaría para ustedes? Nos encantaría, de verdad, leer sus opiniones, sus reflexiones y sus deseos. Hasta la próxima, queridos amigos, y gracias infinitas por ser parte esencial de esta vibrante comunidad.